Kazanlak, Bulgaria, 1995. Sabemos que en la destilería hay olor a rosas, concentrado, penetrante. Sabemos que una camioneta sale a las 6 de la mañana. Sabemos que lleva 2 bidones y se dirige hacia la carretera. Sabemos que en Kazanlak hay una ruinosa fábrica de armas, un museo de la rosa, bloques de viviendas de estética soviética, árboles de tilo, villas turcas del siglo XIX y hasta un monstruoso monumento con forma de plato volador decorado con murales de Lenin y Stalin que domina la vista del monte Buzlutcha. Pero no sabemos por cuál de estos puntos pasó la camioneta antes de perderse en el Valle de las Rosas. Y de hecho no nos importa porque su recorrido es básicamente una trampa. Los bidones están vacíos. Su único fin es atraer a los ladrones o saboteadores, es decir, a las mafias locales o a los espías del gobierno búlgaro. 2 horas después sale una segunda camioneta de la destilería, pero esta sí tiene la carga real. 2 recipientes de aluminio, conocidos como estanions, que contienen cada uno 10 kilos de esencia de rosas. El resultado de 10 millones de rosas recogidas a mano una a una. Custodiada por 2 guardias armados, la esencia de rosas llega al aeropuerto de Sofía y parte hacia París. Se acaba de abrir una grieta en el muro. La rosa búlgara vuelve a ser un ingrediente fundamental de la perfumería mundial. Bienvenidos a Gastropolítica. Soy Maxi Guerra y les presento el episodio de hoy. 1 millón de rosas en un frasco. No es usual que en un documental sobre la vida de una estrella musical, uno de los testimonios clave sea el de una neurocientífica especializada en la psicología del olfato. Pero la vida esplendorosa y trágica de Michael Hutchence no se puede comprender sin su quiebre olfativo. En 1992, el líder de In Excess está en la cima del mundo. Sus canciones encabezan las listas globales de éxitos. Acaba de cerrar su gira mundial con un concierto consagratorio en Wembley y disfruta de un paseo en bicicleta por Copenhague con su pareja, la modelo Helena Christensen. Pero una discusión estúpida con un taxista cambia todo. El conductor baja del taxi y golpea en la cara a Michael, cuya cabeza da de lleno contra el cordón. Queda inconsciente. La sangre sale de su boca y de una oreja. Lo llevan al hospital, pero apenas recobra el conocimiento exige volver a su casa. Según cuenta Helena, los que siguen son días de confusión y de una agresividad atípica en su pareja. Finalmente, Michael va a ver un cirujano. Después de varios estudios, el médico le informa que tiene una fisura en el cráneo y que va a perder el sentido del olfato, lo que se conoce como anosmia. Debo decir que llegué a Mystify, el documental dirigido por Richard Lowenstein, sin ningún tipo de referencia. Era novedad de Netflix y me gustan los documentales musicales. Pero nunca fui fanático de In Excess, más allá de que me gusten algunas de sus canciones. Hasta el incidente con el taxista, el documental me estaba generando cierta distancia. Creo que es algo que tiene que ver con la saturación de belleza. Michael Hutchence era un hombre hermoso, una suerte de reencarnación pop de Jim Morrison. Lo vemos ascender en su carrera, lo vemos disfrutar la vida, las lecturas, la comida, el amor. Hay un montón de imágenes caseras en formato Super 8 de sus viajes románticos en tren por Europa junto a Kylie Minogue. Imágenes cotidianas de 2 de las personas más atractivas de su época profundamente enamoradas. Y quizá ese sea el gran acierto de Mystify, levantar frente a nuestros ojos ese mundo de perfección sensorial y derribarlo con un golpe. Esta es la voz de la neurocientífica Rachel Herz tomada del documental. Para alguien como Michael, perder esa conexión primaria con el hedonismo sensual, es decir, el sentido del olfato, debe haber sido devastador. Su experiencia con la comida debe haberse visto completamente afectada. Todo lo que podía experimentar era la textura de la comida en su boca, si era crocante o cremosa.
No nos damos cuenta de lo importante que es el sentido del olfato hasta que lo perdemos. La parte del cerebro donde se procesan los olores y la parte del cerebro donde se forman las emociones y las asociaciones están directamente conectadas. Cuando pierdes el sentido del olfato, te pierdes a ti mismo. Es como si flotaras en el espacio exterior. Puedes ver las cosas, puedes sentirlas, pero hay un vacío, hay una ausencia. Con el tiempo se hace peor, no mejora. La pérdida se hace cada vez más evidente, es como un hueco en nuestro ser. Lo que cuenta Herz sobre Michael es una variante del relato de toda persona que sufre anosmia. En el célebre libro El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, Oliver Sacks comparte el testimonio de un hombre que, al igual que Michael, perdió el olfato tras un golpe. Nunca había reparado en él. No sueles reparar en él normalmente, pero cuando lo perdí fue como quedarse completamente ciego. La vida perdió mucho de su sabor. Uno no se da cuenta hasta qué punto el sabor es olor. Uno huele a las personas, huele los libros, huele la ciudad, huele la primavera. Puede que no lo haga conscientemente, sino como un telón de fondo inconsciente y espléndido de todo lo demás. Todo mi mundo se empobreció radicalmente de pronto. El énfasis de este testimonio en el gusto no es subjetivo. El 80% del sabor de una comida, de una bebida, depende del olfato. Sí, identificamos los sabores básicos a través de las papilas gustativas, pero la compleja ingeniería del sabor se construye a través del olfato retronasal. Perder el olfato es en gran parte perder el gusto, pero hay una dimensión aún más grave. Una parte de lo que le falta al anósmico, escribe la británica Bee Wilson, es el refugio de la infancia, al que los demás podemos volver cada vez que comemos alimentos que siempre nos han gustado. El mundo de cada uno tiene un sabor determinado. La madre de cada cual prepara la comida de una determinada manera. En la vida uno está acostumbrado a ciertos sabores y si eliminas eso empiezas a preguntarte quién soy. A partir de la animación de Pixar todos tenemos presente el llamado efecto Ratatouille. Ese bocado que inmediatamente nos transporta al pasado. La base de esa escena está en otra obra, pero de la literatura, En busca del tiempo perdido. El pasaje, popularmente conocido como el de la Magdalena de Proust, en que el protagonista moja una magdalena en el té y enseguida es transportado vívidamente al pasado. Ese pasaje no solo ha sido decisivo para la literatura del siglo XX, sino también para la neurociencia. En su libro Odorama, Historia Cultural del Olor, el argentino Federico Cuxo cuenta cómo a fuerza de intuición poética, Marcel Proust se adelantó casi un siglo a la neurociencia. Hoy sabemos que la memoria no funciona como una biblioteca en la que buscamos un recuerdo, sino que es algo maleable, y no solo por el olvido. El acto de recordar modifica un recuerdo, así como lo que nos cuentan sobre ese recuerdo. Reescribimos y editamos nuestra memoria de tal manera, escribe Cuxo, que cada vez que las recuperamos son otras. Sin embargo, los olores desencadenan los recuerdos antes de que podamos editarlos. Vuelvo a citar a Cuxo. El olfato es tan extraordinariamente sentimental porque es uno de los únicos sentidos que se enlaza directamente con el hipocampo, el centro de la memoria a largo plazo del cerebro. A pesar de jugar un papel tan crucial en nuestra relación con los aromas, el gusto y los recuerdos, el ser humano ha relegado históricamente al olfato a un segundo plano. En su Antropología de los Sentidos, David Le Breton señala que para Kant el olfato es el sentido animal, el último en cuanto a nivel de interés. Esa animalización del olfato, en contraposición a la vista, el verdadero sentido civilizado, atraviesa el pensamiento occidental desde Aristóteles hasta Sigmund Freud. La primacía de lo visual llega a áreas tan inesperadas como nuestra relación con las flores. Las flores son los órganos sexuales de determinados tipos de plantas. Su increíble diversidad de formas, colores y aromas tiene que ver con la infinidad de tácticas evolutivas de las que se han servido para atraer a sus polinizadores. En Aromas del Mundo, una guía para narices inquietas, Harold McGee cuenta que para reclutar un animal, las flores tienen que conseguir que éste se fije en ellas, atraerlo, evitar que simplemente se las coma, inducirlo a recoger algunos granos de polen y después incitarlo a visitar flores de la misma especie, cerca de cuyos ovarios debe dejar los granos de polen.
no son pocas especificaciones. Por eso las flores son las estructuras complejas que son, con muchas combinaciones posibles de tamaño y formas, colores, dibujos y texturas, néctares y otras recompensas alimenticias, tiempos de apertura y cierre y emisiones de moléculas volátiles, tanto atractivas como defensivas. Pero en lo que nos concierne a nosotros, seres humanos, como en tantos otros aspectos, nos importa más cómo se ven las flores que cómo huelen. Tomemos como ejemplo la flor por antonomasia, la rosa. Con una rosa hai detto vienimi a cercare. Tutta la sera io resterò da sola. Io per te, muoio per te. Con una rosa sono venuto a te. Hoy en día tenemos miles de variedades de rosas, desarrolladas mediante la selección de distintas especies. Los cruces buscan potenciar determinado rasgo y el aroma ha ido generalmente a la saga. Las principales búsquedas han sido para potenciar tonos más intensos de rojo u otros colores, la capacidad de florecer varias veces o una mayor cantidad de pétalos. Sin embargo, hay una variedad de rosa que ha atravesado la historia humana, la geografía y ha sabido renacer innumerables veces gracias a su inigualable potencial aromático. La rosa de Damasco. Para avanzar en esta historia tengo que introducir a Dominique Roch. Hasta leer su libro El buscador de esencias no lo había oído nombrar ni a él ni a su oficio, que no tiene traducción al español. Dominique es sourceur, es decir, un experto buscador de recursos naturales para la perfumería. Un nexo entre los actores del mundo del perfume que podemos dividir en 4. Primero, los agricultores o recolectores. Segundo, los productores, que transforman la materia prima, flores, resinas, madera, frutos, en aceite esencial. Tercero, los perfumistas, compositores de las mezclas olfativas. Y cuarto, las marcas. Hay, por supuesto, una relación absolutamente desigual entre lo que gana un agricultor y la empresa que comercializa el producto final. Hace poco, la BBC publicó una magnífica investigación sobre la explotación infantil en la recolección de jazmín en Egipto, que hizo tomar medidas a gigantes corporativos como L'Oréal. El trabajo de Dominique a lo largo de 30 años ha sido no solo conseguir los mejores ingredientes, sino también mejorar las condiciones de quienes trabajan en el nacimiento de una fragancia. De esa manera ha recorrido el planeta para trabajar junto a leñadores de maderas aromáticas como el sándalo, recolectores de plantas silvestres como la haba tonka, resineros de savias como el bálsamo de Perú o prensadores de cítricos como la bergamota. Por supuesto, ha trabajado con la rosa de Damasco y en su libro traza su recorrido histórico, que comienza en la región de Shiraz, en lo que hoy es Irán. Viajando desde Persia por las rutas del mundo conocido, llega a Damasco, gran centro comercial del Mediterráneo en la Edad Media, de donde los cruzados la trajeron a Europa y la bautizaron con el nombre de Rosa de Damasco. Los persas, inventores del agua de rosas alrededor del siglo VIII, perfumarán el mundo desde China hasta Europa durante 8 o 9 siglos, hasta que el descubrimiento de la esencia de rosas en la India en el siglo XVII permite a la rosa entrar a formar parte de los perfumes. Por esos años, los otomanos deciden cortar con la dependencia persa y extienden los cultivos de rosas por distintos puntos de su imperio. Así es como la rosa de Damasco llega a Kazanlak, la gran ciudad del Valle de las Rosas. La independencia búlgara, en 1880, encuentra una industria de la flor asentada después de 3 siglos de ser el gran proveedor del imperio. Además, los búlgaros habían creado la técnica de la doble destilación, que permitía obtener la esencia de rosas más preciada por los perfumistas. Comienza la edad de oro de la rosa búlgara. Para los de mi generación, o por lo menos para los que les interesa el fútbol, Bulgaria y 1994 siempre van a estar unidos. Ese fue el año mágico en que la selección, liderada por Hristo Stoichkov, se mete entre las 4 mejores selecciones de la Copa del Mundo de Estados Unidos.
Yo tenía 8 años y miraba con admiración y curiosidad a esos eslavos que jugaban como latinos y tenían nombres que indefectiblemente terminaban en ov. Ivanov, Lechkov, Kostadinov y, por supuesto, Stoichkov. Pero el mismo año en que el fútbol búlgaro florecía con su generación dorada, Dominik Hrok aterrizó en Sofía y se encontró con la decadencia de la flor nacional. Hacía décadas que la esencia turca había sustituido a la búlgara en los mercados mundiales y el vacío postcomunista había generado un extraño sistema en que la esencia de rosas se seguía produciendo pero no se exportaba. Toda la producción iba a parar a los sótanos del Laboratorio Central de Sofía. Dominik fue a un simposio que buscaba mostrar a los extranjeros que la industria marchaba sobre ruedas, pero la puesta en escena era bastante burda. Cuenta que lo llevaban a fábricas abandonadas en las que una caldera encendida desde temprano daba sensación de vapor, y un equipo de obreras contratadas para ese mismo día fingían destilar algunos sacos de flores traídos a toda prisa. Rápidamente descubrió que la producción de esencia estaba prácticamente estancada y cubierta por una opacidad financiera y técnica absoluta. Le asignaron a una guía llamada Vesela, una ingeniera francófona con quien hizo buenas migas. Ella lo conectó con Nikolai, un agrónomo especializado en el cultivo de rosas, y entre los tres pusieron en marcha un plan para salvar a la rosa búlgara. Un año después, en 1995, alquilaron una de las destilerías estatales. Bueno, legalmente Dominik no formaba parte porque la participación extranjera estaba prohibida. Todos los días, 2 policías se turnaban en la puerta de la destilería para prohibir su ingreso. Su misión era evitar que robara la preciada tecnología búlgara. Lo más preciado ahí no eran los equipos que languidecían desde los tiempos comunistas. Lo principal eran las rosas, y ahí es donde entraba Nikolai, quien se encargaba de contratar a los recolectores. Dominik explica que para obtener 1 kilo de esencia se necesitan 3 toneladas de rosas, lo que significa 1 millón de rosas cosechadas de una a una. Un buen recolector cosecha 45 kilos en una mañana, es decir, 15.000 flores recogidas una a una con el pulgar y el índice. Los días de máxima floración, escribe Dominik, el espectáculo de miles de puntos rosas abriéndose al sol es único, y la organización un reto. A las 7 de la mañana los capullos explosionan y se forma un mar de flores que hay que cosechar de modo imperativo antes de la noche. Al día siguiente, las rosas que no hayan sido recogidas habrán empalidecido. El sol habrá evaporado una gran parte de la esencia de la flor fresca. La mayoría de los recolectores son gitanos romaníes, una población históricamente marginada en Bulgaria. Las rosas inundan la destilería y pasan a los alambiques, donde comienza la destilación y luego la extracción de la esencia. El paso alquímico en que 1 millón de rosas se convierte en 1 litro de aceite que cabe en un frasco. En su primera campaña clandestina lograron sacar 20 litros de esencia de rosas hacia Francia. Vesela recibió varias amenazas, pero el éxito entre los perfumistas hizo abrir los ojos al gobierno búlgaro. 6 años después de la caída del muro, era la hora de abrirse. Dominik cuenta que el actual mapa de la industria es similar a tantos otros de la economía postcomunista. Mafiosos con dinero para blanquear, especuladores inmobiliarios, antiguos miembros del partido reconvertidos en capitalistas furibundos, pero también búlgaros sinceramente apasionados con el resurgir de su flor nacional. Porque si algo sabemos hoy de nuestro cerebro, es lo profundamente relacionados que están los aromas y la memoria. Gastropolítica es un podcast escrito, narrado y editado por Maxi Guerra. Pueden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse los próximos episodios de la nueva temporada.